La información que arrojaron los test de pretemporada, además de algunas declaraciones de los mismos pilotos, ya deja cierta forma en la que se puede llegar a ordenar la parrilla. Algunos muestran emoción, pero otros están decepcionados. Vamos al resumen del tercer día de pretemporada de la Fórmula 1. Para esta penúltima sesión de pruebas teníamos a Verstappen, Antonelli, Norris, Albon, Alonso, Berman, Leclerc, Doohan, Hadjar y Bortoleto. El viento era muy intenso en el circuito de Bahrein. Era evidente que iba a ser un factor muy importante en el desarrollo de esta jornada, tomando en cuenta que durante toda la pretemporada los autos estaban mostrando una tendencia al sobreviraje y esta variable evidentemente lo iba a incrementar. A diferencia del día anterior, los protagonistas salieron desde que se anunció la bandera verde. Necesitaban exprimir al máximo su tiempo. En esta jornada, muchos equipos utilizaron una vez más las parrillas de sensores, es decir, los aerorakes. Fueron protagonistas en los primeros minutos para algunos equipos, en especial los que buscaban reafirmar sus datos, especialmente Fernando Alonso, que buscaba encontrar respuestas junto con su equipo porque el AMR 25 no estaba rindiendo como se esperaba, y eso encendió las alarmas dentro del box de los de Silverstone, aunque no fueron los únicos que necesitaban diagnosticar su monoplaza. Red Bull llevó algunos componentes nuevos y Verstappen necesitaba dar una retroalimentación. Parece que el RB21 ha tenido cierto déficit en comparación de lo que se estaba proyectando al inicio. Era necesario explotar todas las posibilidades para que Guaché y compañía encontraran la base más fuerte para el inicio de campaña. Había pasado solamente media hora y ya habíamos visto mucha acción en el circuito con todos los pilotos ejecutando sus vueltas continuas. Es ahí donde vimos el primer incidente con un Haas. Oliver Berman perdió una parte de su chasis, especialmente el cubremotor, lo que evidentemente lo obligó a regresar al box y de esta manera pudiera ser reparado, y eso ocasionó que se perdiera varios minutos de la sesión. La actividad no se detenía para nada, con muchos pilotos experimentando con el balance del auto. La realidad es que no llegamos a ver esa urgencia por parte de los equipos para incrementar su ritmo. Al contrario, estaban siendo más controlados al momento de ejecutar sus giros, con cronos todavía muy altos. Estaban todos en el 1:30 y eso no cambió a lo largo de la sesión mañanera. Y hablando justamente de los jóvenes pilotos, Kimi Antonelli llegó a mostrar una consistencia muy positiva con su W16, manteniéndose como uno de los mejores en cuanto a vuelta rápida, pero también entregando un muy buen desempeño en ritmo de carrera. No cometía errores, lo que es algo muy importante, especialmente porque con el viento incrementaban las posibilidades de llegar a perder la parte trasera, pero el italiano lo manejó de manera perfecta. Las primeras pruebas señalaron a un piloto en carrera, es decir, que tenía el ritmo superior, y ese piloto fue Norris, porque colocó la referencia para los demás en esa primera sesión, con una ventaja significativa. Hablamos de 3 a 4 décimas a comparación de los demás, pero como lo he dicho antes, estos datos son solamente una referencia. No significa que así será en la campaña, porque muchos aún no explotan al máximo lo que puede llegar a ofrecer su monoplaza. Por lo tanto, solo podemos decir que ese MSL39 se ve con gran forma y bien encaminado. Red Bull en particular no pudo mostrar demasiado, porque estaban probando el comportamiento del auto con las nuevas actualizaciones, siendo el único que llevó componentes nuevos. Aunque sí es cierto que llegaron a mejorar en la segunda sesión, pero eso te lo contaré más adelante. Se veía un panorama interesante para las últimas 4 horas de pretemporada, en donde muchos ya habían alineado todo para encontrar el funcionamiento óptimo, lo que nos dio indicios muy interesantes del verdadero potencial. Comenzaba la segunda y última sesión de pretemporada de cara al inicio de la campaña 2025 de Fórmula 1. Tras 2 días de intenso trabajo, los equipos debían aprovechar al máximo estas últimas 4 horas. Los pilotos que estarían en esta sesión serían Piastri, Hamilton, Verstappen, Russell, Stroll, Gasly, Ocon, Tsunoda, Albon y Hülkenberg. Antes de iniciar la actividad se veía mucho movimiento en los boxes, haciendo cambios en las configuraciones tal y como pasó en los días anteriores.
anteriores. Aunque en el pit lane ya había algunos autos esperando la bandera verde listos para salir. Este era el caso, por ejemplo, de Esteban Ocon con su Haas. Detrás de él estaba su ex compañero de equipo Pierre Gasly. Los franceses eran los únicos que estaban rodando en Bahrein en ese momento, mientras se observaba a los ingenieros trabajando en los autos para dejarlos en el punto en el que el piloto requería. El primero en abrir vuelta fue Gasly, con el circuito prácticamente vacío. Con esto podía explotar al máximo el trazado, aunque como es costumbre en la pretemporada, en medio de la vuelta levantó el ritmo y abortó este intento yéndose directamente a los boxes. Nadie quería mostrarse demasiado. Después de los primeros 10 minutos, varios pilotos estaban listos para salir, no solamente los dos que ya te había mencionado, Gasly y Ocon. En este momento veíamos a Yuki y Luis dentro de sus monoplaza, listos para iniciar su jornada. Sin embargo, la salida de estos corredores se retrasaba un poco, y esto pasaba por un hecho insólito. Veíamos como un autobús pasaba por el circuito, provocando una breve bandera roja. Un riesgo gigantesco, pero esta pretemporada ha sido caótica en muchos sentidos. Mientras se reanudaba la actividad, veíamos que seguían trabajando en los monoplaza. Se veía que los equipos que estaban teniendo mucho más trabajo en ese sentido eran Aston Martin y Williams. El equipo de Lawrence Stroll estaba bastante preocupado y se encontraba configurando el auto de Stroll para que el canadiense pudiera rodar con comodidad. Por otro lado, Williams había desmontado varias piezas del auto y se veía que tardarían un poco más en salir. Después de unos pocos segundos, la actividad se reanudó, dejando atrás la bandera roja. Vimos salir nuevamente a Ocon como primero en la fila. Unos minutos después salía Lewis Hamilton. El piloto británico de inmediato comenzó a trabajar en su vuelta de clasificación, tratando de batir el tiempo de su compañero de equipo, Charles Leclerc, el 1:30.811 de la primera sesión. Tsunoda y Russell también comenzaron a trabajar. El piloto japonés salía con parafina en la suspensión delantera de su RB, mientras que Russell, al igual que Hamilton, salía para trabajar en sus vueltas de clasificación. Los pocos pilotos que estaban en pista ejecutaban simulacros de clasificación, y ya sabemos cómo es esto: primero la vuelta de calentamiento y luego lanzando el giro competitivo, y todos los intentos estaban quedando por debajo del tiempo de referencia. Como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones hablando de la pretemporada, cronometrar el tiempo más bajo no es prioridad en estos días. Seguimos adelante en la sesión. Después de terminar la primera hora, quien estaba en la primera posición era Pierre Gasly. Estaba en la cima con el 1:30.667. Recortó el tiempo que había dejado de referencia el piloto monegasco de Ferrari por 154 milésimas. Eran cronos elevados, pero algunos corredores comenzaban a incrementar un poco el ritmo. Para este momento todavía no habíamos visto a Lance Stroll, Max Verstappen y Piastri en acción. Se habían perdido ya todo este fragmento de la segunda jornada. Los equipos seguían trabajando en sus autos, mientras que en el circuito el piloto que más se sentía cómodo era Pierre Gasly, lanzando vueltas de clasificación, mejorando giro a giro. Faltando 3 horas con 25 minutos, veíamos al Aston Martin de Lance Stroll saliendo por primera vez al circuito. Poco tiempo después, el equipo papaya mandaba a Piastri también, pero como en sus anteriores días lanzaba su vuelta de clasificación que no llegaba a terminar porque se iba directamente a los boxes. McLaren seguía escondiéndose. Otro piloto que volvía al trazado después de algunos ajustes era Lewis Hamilton. También veíamos el Williams de Carlos Sainz. Con la primera hora de sesión casi terminada, el equipo que estaba más activo era Alpine. Gasly estaba mejorando su tiempo de referencia, pero nos manteníamos en el 1:30, aunque en los últimos minutos de la pretemporada veríamos un cambio drástico, pero esto te lo contaré más adelante. El reto en ese momento era corregir el sobreviraje. Todos los equipos estaban sufriendo y mucho con el tren trasero en el paso por curva. Al momento de salir de ellas debían corregir bastante. Russell, Hamilton y Piastri se salían mucho del trazado, especialmente en la curva número 4. Faltando 2 minutos para que terminara la primera hora, veíamos a George Russell lanzando una vuelta muy fuerte, mejorando todos los sectores y colocándose líder momentáneo con el 1:30.054. En esos minutos
minutos parecía que Red Bull regresaba a la actividad con Verstappen. Los mecánicos seguían trabajando aunque ya habían quitado la cubierta que tenía el box del equipo austriaco. La tendencia era clara, las organizaciones priorizaban el ritmo de carrera. En estos ensayos la constante era que no llegaban a terminar las vueltas. Se iban directamente al box sin cronometrar sus giros de vuelta de clasificación. Y de esto ya había pasado más de una hora. Para este instante, el único piloto que no había estado en el asfalto en toda la sesión era Max. El neerlandés seguía detenido por trabajos en su auto y esto creaba muchas dudas. Después de unos minutos veíamos como Pierre Gasly volvía a colocarse en la punta, con una gran vuelta bajando 14 milésimas el crono que había dejado como referencia Russell. Estamos hablando de que el nuevo tiempo en la primera posición era el 1:30.040. Luego de esto veíamos cierto movimiento en el box del equipo austriaco. Luego de esto veíamos por fin a Verstappen en pista, aunque probando el monoplaza con ritmo mesurado. Luego de unas pocas vueltas inició su giro de ensayo de clasificación, pero el auto no se veía para nada bien, haciendo un primer sector lento y bloqueando en el segundo. Por esta razón, abortó la vuelta. Estaba teniendo problemas como los de su compañero de equipo, Liam Lawson. Y todo pareciera hacia arriba en cuanto a la dificultad porque el viento incrementó bastante. Algunos corredores estaban sufriendo y muchísimo para mantener estable su monoplaza, lo que les costaba tiempo valioso por vuelta. Y justamente un piloto que no parecía progresar seguía siendo Verstappen. El actual monarca seguía peleando con su RB21 en las curvas. Demasiadas correcciones al momento de salir de estas. Y esto con la intención de no perder el tren trasero. No se veía nada bien el panorama para los de Horner. Faltando 10 minutos para llegar a la mitad de esta segunda sesión del tercer día, algunos pilotos comenzaron a ejecutar simulacros de tandas largas. Al mismo tiempo, paulatinamente Red Bull comenzó a mejorar poco a poco. Antes de que fuera la mitad de la sesión, Verstappen plasmó una vuelta que lo colocaba tercero. 103 milésimas lo separaban de la punta. Parecía que los austriacos comenzaban a encontrar el camino. La temperatura disminuyó progresivamente. En el circuito solamente estaba Pierre Gasly, Oscar Piastri y Esteban Ocon, el resto de los corredores en boxes. Faltando 1 hora con 52 minutos, Verstappen lanzaba una vuelta rápida. En esta ocasión, el coche se veía mejor, más estable y consiguiendo un gran tiempo, bajando al 1:29. El nuevo tiempo de referencia ahora era del neerlandés, 1:29.844. Después de esa vuelta, el campeón del mundo regresaba al pit lane. Seguimos adelante. El único piloto que seguía trabajando en sus vueltas de clasificación en ese momento era Max. En su primer intento, después de salir del box, recortó el tiempo que ya había dejado, 1:29.799. El RB21 comenzaba a mostrar una mejoría visible. Cuando faltaba 1 hora con 18 minutos, Fernando Alonso regresaba a la actividad. Con este tipo de enfoque era evidente que el auto no estaba siendo nada sencillo de entender, por lo que se necesitaba que el corredor más experimentado estuviera presente. El piloto asturiano se alistaba para relevar a Lance Stroll. Mientras tanto, en la pista los equipos seguían trabajando de forma continua. La parrilla seguía dividida entre los que trabajaban en tandas largas y los que hacían pruebas de clasificación. Un equipo que buscaba mejorar sus cronos de referencia era Williams con Alexander Albon. Y mientras esto sucedía, faltando 1 hora con 8 minutos, el AMR25 regresaba a la actividad con el asturiano al volante. En esta ocasión era para probar el simulacro de carrera. Las vueltas lanzadas eran bastante consistentes, manteniéndose en el 1:35.7 y 1:35.8, pero no todo era positivo para los de Silverstone, y más adelante te contaré por qué. Entrando a la hora final vimos una pelea por el mejor tiempo entre Alexander Albon y Verstappen. Cuando Max abrió vuelta, marcó récord en el primer sector, pero de inmediato Albon se lo quitaba. En el segundo sector Verstappen registró récord, pero en el tercero Albon volvía a mejorar, colocando el tiempo de 1:29.650, ganándole por 149 milésimas a Max. Es pretemporada y todos los equipos están a media capacidad, pero es
Es innegable el progreso del equipo Williams respecto al año anterior. Seguimos en la sesión. Verstappen volvía a pista, recuperando la punta después de otra vuelta exitosa, bajándole 84 milésimas al crono de Albon. El nuevo tiempo de referencia ahora era de 1:29.566. Otro buen crono que reafirmaba que Red Bull estaba mejorando poco a poco. El resto de los equipos estaban trabajando en sus tandas largas y parecía que se mantendría así hasta el final de la sesión. Todo indicaba que nos íbamos a despedir de la pretemporada con el actual campeón del mundo liderando en una de estas mismas jornadas, pero en los instantes finales George Russell incrementó la intensidad y de esa manera cronometró uno de los mejores tiempos en todos los test. Hablamos del 1:29.545, dejando a Max por debajo únicamente por 21 milésimas. Estos 3 días fueron una gran muestra del nivel de los equipos. Evidentemente no han mostrado todo lo que tienen, aunque es gracias a los pequeños destellos y ritmos de carrera que podemos ver ciertos indicios, algo que incrementa el interés en la temporada. El equipo a vencer es claramente McLaren, aunque Ferrari se mantiene cerca. Red Bull ya no es la fuerza de referencia, aunque puede mantenerse en la lucha. Mercedes acecha de cerca y Aston Martin es la gran decepción. Esto no se sabe solamente gracias a los datos arrojados, también por las sensaciones de los mismos pilotos. Muchos de ellos han sido muy claros en sus comentarios. Hamilton mira al 2025 como la gran oportunidad luego de tener esa gran sensación con el SF25. Le ilusiona una campaña con una de las bases más fuertes de toda la parrilla, y eso evidentemente da mucha ilusión a todos los tifosi. Caso contrario a Fernando Alonso, que fue muy crítico con la creación de Enrico Cardil, dejando en claro que su nivel solamente les permitirá pelear por puntos en la media tabla, evidentemente olvidándose de potenciales podios. Ya hablaremos de estos datos arrojados con más profundidad en otro video para platicar de las proyecciones de 2025. Por ahora, podemos ver que será una lucha encarnizada en la cima, pero también en una zona media que tendrá equipos muy igualados. La pelea será en todos los sectores con una Fórmula 1 que promete bastante en sus 75 años. Pronto tendremos nuestras predicciones para esta campaña con base en esto que arrojó el test y también con las sensaciones y comentarios de jefes de equipo. Mientras tanto, suscríbete para que sepas cuándo se publicará ese video. Yo te agradezco mucho por haber visto los resúmenes en estos días en el canal. No te olvides de dejar tu like, eso nos ayuda bastante. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.